Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la lección ah, del día jueves. ¿Por qué es importante la interpretación? Jueves 7 de mayo. Nos manda, dice, lee Nehemías 8 del 1 al 3 y 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué es tan importante que entendamos claramente la escritura? No solo en el ámbito personal, sino también como iglesia. El tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Después de todo, ¿no es esto lo que más importa a largo plazo? ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo el mundo, ofrece y perdemos nuestra propia alma? En Mateo 16:26. Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos con conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. De hecho, incluso en la época de los apóstoles ya se había infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda respaldados por falsas interpretaciones de la Escritura. Vamos a leer 2 de Pedro 3:15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto acerca de la importante es la lectura correcta de las escrituras? Por cierto, si somos el pueblo del libro que quiere vivir de acuerdo con la Biblia y la Biblia sola, y no tenemos otras fuentes autoritativas como la tradición, los credos, ni la autoridad del magisterio de la iglesia que interpreta la Biblia por nosotros, entonces el tema de una correcta hermenéutica bíblica es sumamente importante, porque solo tenemos la Biblia para que nos diga qué creer y cómo vivir. El tema de la interpretación bíblica es vital para la salud teológica y misiológica de la iglesia. Sin una interpretación bíblica correcta, no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza, y por lo tanto no habrá unidad de la iglesia ni de nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con qué eficiencia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? Lee el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús. ¿Cuáles son los problemas teológicos que presenta? ¿Por qué es tan importante para nuestra misión entenderlos correctamente? Vamos a estudiar el comentario de Elena G. White. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos los comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron por qué el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector, y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas, y resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Antes de tomar parte de este servicio solemne, celebrado en el segundo día después de terminada la fiesta de las cabañas, se separaron de los paganos que habían entre ellos. Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer en Dios. Según su promesa, oían sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron esos instructores: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo. Profetas y Reyes, página 489 a la página 491. Individualmente necesitamos prestar atención aún. Así dice Jehová: como nunca lo hemos hecho antes, hay hombres que son desleales a Dios, que profanan sus santos días de reposo, que quieren hallar dificultades en las declaraciones más sencillas de la palabra, que pervierten el verdadero significado de las Escrituras, y que al mismo tiempo hacen esfuerzos desesperados para armonizar su obediencia con las Escrituras. Pero la palabra condena tales prácticas, así como condenó a los escribas y fariseos en los días de Cristo. Necesitamos saber qué es verdad. Lo haremos como lo hicieron los fariseos. Nos apartaremos del más grande maestro que el mundo jamás haya conocido para volvernos a las tradiciones, máximas y dichos de los hombres. Mensaje Selectum, tomo 1, página 251. Son vagas e inconsecuentes las Escrituras. Hay base para las opiniones divergentes y las diversas interpretaciones y doctrinas que hayan eco en el mundo religioso. Si así fuera, podríamos albergar dudas acerca de su origen divino, porque no es la inspiración de Dios la que conduce a la gente a albergar diversas opiniones. Los que intentan interpretar la Biblia corrompen la palabra de Dios y tuercen el verdadero significado de las Escrituras al tratar de que armonice la verdad de Dios con las invenciones y doctrinas de los hombres. Las Escrituras resultan pervertidas y son mal aplicadas, y las gemas de la verdad aparecen en un marco del error. Estos maestros están ciegos y no pueden distinguir claramente cuál es el verdadero significado de las Escrituras. Cada día con Dios, página 162. Ojalá que tú te puedas comprometer primero contigo mismo, con tu familia, con Dios, a que tú puedas estudiar tu Biblia todos los días y no buscar y leer solamente frases o versículos que a ti te gustan, sino toda la Biblia para que tú puedas entender. Que el Señor te pueda bendecir grandemente, son mis deseos.